Pues volvemos otra vez a la epístola del apóstol Pablo a las iglesias en Roma, iglesias locales, pero a la iglesia en su conjunto en la ciudad de Roma. Llegamos al capítulo 15 y hemos visto hasta el versículo 6, por lo tanto, continuamos ahora con el versículo 7. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Vuelve el apóstol otra vez al principio de su tema, al principio de su argumentación. En el capítulo 14, versículo 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibió los unos a los otros y ahora para concluir, a modo de conclusión, vuelve otra vez al principio. Vuelve otra vez a recordar cuál es el tema que está desarrollando y la importancia de ese tema. Esto a la hora de las predicaciones debiéramos tenerlo en cuenta. Que la conclusión no es un resumen otra vez de todo, pero la conclusión sí es un recuerdo del tema del que hemos hablado. Es bueno, por lo menos en mi opinión, y es lo que pretendo, cuando me toca predicar, que los oyentes no tengan que adivinar cuál es el tema del que se va a tratar. Y mucho menos que cuando termine la predicación se pregunten, ¿y de qué ha hablado? Sino explicar o decir desde el principio, manifestar desde el principio cuál va a ser el tema y después concluir volviendo otra vez a recordar cuál es el tema del que estamos hablando. El apóstol Pablo lo lleva a cabo aquí de una manera práctica. Por tanto, es decir, como conclusión, como cierre, como final del desarrollo, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Y es importante este detalle que amplía aquí, para gloria de Dios. Para gloria de Dios. En una frase hay una capacidad de síntesis, hay una conclusión tan rotunda que prácticamente todo lo que ha ido desarrollando aquí, en los capítulos 14 y 15, lo resume ahora en esta frase. Recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y esta es la razón y meta, debe de ser la razón y meta de todo ministerio. Que la gloria sea para Dios. Que no solamente en la exposición, sino también en los frutos, en los resultados, en la aplicación, todo redunde para gloria de Dios, para bendición los unos de los otros, pero para la gloria de Dios, para que Dios reciba toda la gloria. Pablo no echa mano aquí de lo que nosotros no debemos nunca echar mano, diciendo, y mirad que yo llevo razón en lo que digo, o mirad que es que yo soy el que está exponiendo, o ni la autoridad ni el razonamiento. No es que yo tengo razón, no, hagámoslo para la gloria de Dios. Y Pablo lleva a cabo su labor y su enseñanza, no porque sepa más que los otros ni sea mejor que los otros, sino porque, inspirado por el Espíritu Santo, lo expone, pero para la gloria de Dios. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Y hacerlo para la gloria de Dios. Esto debe de ser la prueba o debe de ser el objetivo que marque nuestras acciones. Si nos preguntamos, ¿para qué hago esto? La respuesta debe ser para la gloria de Dios. ¿Por qué hago esto? Porque quiero que Dios sea glorificado. Versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo
de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y si digo que no es el argumento de que Pablo dice yo llevo razón o os estoy exponiendo la verdad que yo la conozco, no, ahora concluye o todavía avanza un poco más poniendo a Cristo como modelo. Pues para esto Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, servidor. Ahí siervo quiere decir servidor, que ministra, que obra, que hace, para mostrar la verdad de Dios. Que las promesas que Dios había hecho en todo el Antiguo Testamento acerca de los judíos, porque aquí la circuncisión se refiere lógicamente a los judíos, es para demostrar que Cristo ha sido fiel con sus promesas al pueblo y sus promesas las cumple. Y Cristo mostró en su labor, en su servidumbre, colocándose como siervo para mostrar la verdad de Dios. Más adelante esto todavía se va a ampliar un poco más. Y para confirmar las promesas hechas a los padres. La vida de Cristo Jesús es la culminación de la revelación de Dios. Y aunque Israel lo rechazara, eso no ha invalidado la verdad de Dios, ni la fidelidad de Dios, ni las promesas de Dios. Porque si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y las promesas que no se han cumplido, se van a cumplir. Porque todo el mundo, toda la parte profética de parte de Dios es historia por cumplirse. Las, las profecías que no se han cumplido ya son historias. O debemos entenderlas como historia que se van a cumplir en el tiempo. Para que los gentiles, y, versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Es decir, Cristo vino para mostrar la verdad de Dios y el cumplimiento de las promesas, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Pero yo me atrevería a decir que la misericordia de Dios no solamente ha sido con los gentiles, ha sido también con los judíos. Y la fidelidad de Dios no ha sido solamente con los judíos, ha sido también con los gentiles. De manera que la verdad, la fidelidad y la misericordia de Dios forma parte de su relación tanto con los judíos como con los gentiles. En Cristo Jesús todos hemos recibido la verdad de Dios, las promesas de Dios y también la misericordia de Dios. Y notemos aquí que si antes ha dicho para la gloria de Dios, también continúa con el mismo propósito. Vuelve otra vez a la misma finalidad, que Dios sea glorificado. Y en su ministerio, Pablo lleva, como apóstol de los gentiles, lleva el Evangelio a los gentiles para que Dios sea glorificado. Como está escrito. Este debe de ser el argumento. No opiniones, como está escrito. El peso del argumento no está en mis pensamientos o tus pensamientos, tu opinión o mi opinión. Debe de ser como está escrito. Y aquí el apóstol Pablo va a usar varios versículos del Antiguo Testamento para mostrar que esto que él está revelando, que él está mostrando, tiene que ver con lo que ya está escrito. Que el Evangelio no es una improvisación ni un invento, que es el cumplimiento de las promesas de Dios. Como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que levantará y el que se levantará a regir los gentiles
los gentiles esperarán en él. Sabemos nosotros que los judíos dividían las escrituras en tres partes: la ley, los profetas y los escritos. Pues Pablo toma las tres partes de las escrituras. Toma la ley, Deuteronomio, capítulo 32, el canto de Moisés. Toma los profetas, libro de Samuel, capítulo 22, que es prácticamente el Salmo 18, donde David lo manifiesta también. Y toma después los escritos usando otros salmos y usando también a Isaías. De manera que la argumentación de Pablo tiene el fundamento de todo el Antiguo Testamento. Vayamos, por ejemplo, al Salmo 117. Que el Salmo 117 está aquí en el versículo 11. Y otra vez, notad eso, otra vez dice el versículo 10, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. El Salmo 117, que tantas veces hemos cantado, alabad al Señor naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Esto lo hemos cantado muchas veces en aquellos llamados coritos o canciones, que juntamente con los himnos forman parte de todo el salterio cristiano. Y ya allí en el Antiguo Testamento hay una invitación: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. De manera que está anunciado en el libro de Deuteronomio, pero está invitado también en el libro de los Salmos y por el profeta Isaías. Qué bueno es ver la perfección de la Escritura. Qué maravilla es contemplar cómo la Escritura encaja de manera perfecta desde el principio hasta el final, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, de una manera perfecta. Hay una revelación progresiva, pero en la revelación progresiva no hay ninguna contradicción, sino que al contrario se va ampliando la luz para entender mucho mejor todas las cuestiones. Y algunos de los salmos, como este 117, se está cumpliendo ahora, pero ya había sido anunciado con anterioridad. Y otra vez dice Isaías, versículo 12, estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Isaías ahí está hablando claramente de un tiempo futuro. Ahora los gentiles esperamos en él. Pero un día se levantará la raíz de Isaí y gobernará, regirá a los gentiles. Y esto tiene que ver con el reinado del rey Hud, con el reinado del Mesías. Tiene que ver con el milenio. Por lo tanto, Pablo no solamente está mirando hacia atrás, viendo en el Antiguo Testamento los fundamentos de su argumento, sino que está mirando hacia adelante. Mira hacia adelante. Y lo que falta por cumplirse, se cumplirá. Un día Cristo va a reinar sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos, sobre toda la tierra. Y la tierra será llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Y esto debe también animarnos y estimularnos a nosotros a permanecer fieles y comprometidos con la obra de Dios. Versículo 13. Y el Dios de paz, y el Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer.
es decir, en estar en Cristo, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esperanza, gozo, paz, abundancia. Cuando dice os llene, la idea es rebose en vosotros. Algo que desborde. Creo que a nosotros, no sé si herencia de qué o condicionantes de algún tipo, a veces nos limita la expresión del gozo o nos limitamos la expresión del gozo. Hermano, y es bueno que rebose en nosotros, con orden, con solemnidad, pero también con gozo, con alegría, que se note que en nuestra adoración a Dios, nuestra alma se regocija, nuestra alma se deleita, os llene, os rebose. Versículo 14. Bueno, antes, si en el versículo 13 habla de esperanza, de gozo, de paz, recordemos que en el versículo 5 ha dicho, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Es el Dios del completo, el Dios de la perfección. Nos da esperanza, pero también paciencia, capacidad para perseverar, para continuar, para soportar. Nos da gozo, pero también consolación en las dificultades. Y el versículo 13 creo que se complementa con el 15 en darnos una visión bastante amplia, aunque no completa, porque es imposible, de las riquezas que en Cristo Jesús tenemos de parte de Dios. Tenemos motivos para estar más que agradecidos. Y aún en medio de tribulaciones que podamos pasar, tenemos motivos para estar con esperanza, con gozo. Porque el Dios de la consolación es el que está con nosotros. Versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos. Bueno, y no quiero pasar al 14 sin pararnos un momento en esto por el poder del Espíritu Santo. Que esto no tiene que ver con nuestro temperamento, no tiene que ver con nuestra fortaleza. No, es por el poder del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu. De Gálatas capítulo 5. Más el fruto del Espíritu. Y notemos que ahí cuando dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. No dice los frutos. Dice el fruto. En singular. El fruto del Espíritu es amor. Y esto se vive en el gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Yo a veces lo he ilustrado diciendo, esto es como un gajo de uva, que es un gajo, una unidad, pero está compuesto de muchas uvas y el fruto del Espíritu es uno, pero es muy diverso. Dependiendo de nuestra situación o de nuestra necesidad, el Espíritu Santo, con el poder que por ser Dios tiene, produce en nosotros el gozo. De manera que el fruto, de manera que aún en medio de la tribulación podemos tener gozo. Y Pablo lo va a compartir ahora en su experiencia personal. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, con qué ternura le habla, hermanos míos, con qué amabilidad, afable. Aquí no le está, no le está haciendo la pelota. Le está hablando con
el corazón en la mano. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Como diciéndole el apóstol, mirad, no os estoy diciendo nada nuevo. Os estoy recordando lo que ya vosotros sabéis. Lo que os han compartido, los que os han predicado el Evangelio y os están ministrando el Evangelio. Si no se trata de descubrir cosas nuevas, se trata de no olvidar las cosas que Dios ya nos ha enseñado. Estoy seguro de vosotros, vosotros mismos estáis llenos de bondad. Y no le está dorando la píldora. No le está como diciendo, os pido disculpas por haber sido un poco duro con vosotros. Hermanos, Dios es fiel y poderoso para ayudarnos en todas nuestras necesidades. Y en cada iglesia local o en cada grupo de cristianos, ahí Dios hace la obra completa. Y nos complementamos y nos apoyamos y debemos sostenernos y recibirnos los unos a los otros en amor. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y ahí amonestaros no es la idea de meter la bronca, no es de una reprensión hecha ahí de forma dura. No, amonestaros contiene la idea de estimularse, de animarse. Limpio vuestra conciencia, dice el apóstol Pedro, vuestra limpia conciencia con limpia amonestación. La amonestación tiene que tener como objetivo, tiene que tener como meta el estimular al otro a seguir adelante y a dejar lo malo para usar lo bueno. Y es importante que sepamos amonestarnos los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada, la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo. Este es uno de los versículos que cuando hicieron la división por capítulos y versículos, este es uno de los versículos que no está acertadamente dividido. Por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo. No es aparte, es la continuación de una frase. Como pasa en 1 Corintios capítulo 14. Como en todas las iglesias de los santos, y da después las instrucciones. Y a veces estas divisiones de versículos producen un poco de confusión. Pero la verdad es que por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Dios le ha dado, le ha encomendado, le ha capacitado, le ha enviado como apóstol de los gentiles. Y esto es una gracia que él ha recibido de parte de Dios, y con esta gracia es con la que le escribe a los hermanos en Roma, judíos y gentiles, recordándole las cosas que ellos ya saben, pero que deben poner en práctica. Y lo hace con atrevimiento. Con atrevimiento no es con osadía, es con libertad. Exponiéndole con libertad lo que tiene que ser. Pareciera como si Pablo ya está aquí terminando la carta, pero no. Me pasa lo que nos pasa algunas veces a los predicadores, ¿eh? Que parece que va a terminar y luego vuelve otra vez a arrancar y continúa. Pablo pareciera que está terminando aquí, pero no. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando, sirviendo, poniendo delante el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo.
Esto a mí me recuerda y me trae a la mente algo que la Reforma Protestante recuperó de las cosas que se habían olvidado con el tiempo. Y es el sacerdocio universal de los creyentes. Si nos fijamos en lo que Pablo está diciendo aquí, él es ministro de Jesucristo a los gentiles, y aquí la idea es como el que está ministrando en el templo, como un sacerdocio, y dice que los gentiles sean ofrenda agradable, es decir, que el sacerdote ofrece una ofrenda en el Antiguo Testamento a Dios, santificada por el Espíritu Santo, apartada, declarada para uso exclusivo de Dios por el Espíritu Santo. Hermano, esto tiene que ayudarnos a entender cuál es la finalidad de una de las finalidades principales de nuestra comunión cristiana. Ministrarnos los unos a los otros, ayudándonos para que nuestra vida, nuestro servicio, sea agradable a Dios, estimulándonos los unos a los otros, para que vivamos como una ofrenda agradable a Dios. Con esta idea empezó Pablo en Romanos 12:1. ¿Os acordáis, verdad? Os ruego pues por la misericordia de Dios que os presentéis a vosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual o vuestro culto racional. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo que eso es lo que él está pretendiendo hacer en su labor con los gentiles, que los gentiles sean ofrenda agradable a Dios. Hermano, cuando nos exhortamos, cuando nos ministramos los unos a los otros, esta es la finalidad. Y no lo hacemos ni para recibir reconocimiento, ni lo hacemos fundamentalmente para que el otro reciba una bendición. Que sí, que es una bendición, debe de ser una bendición. Pero la finalidad última es que todos seamos como ofrenda agradable para Dios y santificada por el Espíritu Santo, perfeccionada por el Espíritu Santo. Pablo les ha exhortado y les ha dicho que hay cosas que están haciendo que no están bien. Pero ahora cuando está concluyendo se fija en lo positivo, no en las carencias o en los defectos, sino en las cualidades, no en la parte humana, sino en lo que Dios está haciendo. Alguien me dijo en una ocasión, ya está con el Señor, pero al cual yo admiro y respeto de manera profunda. Miguel Ángel, en la iglesia de Dios vas a ver la miseria humana y la gloria de Dios. Y es verdad, es verdad. Por nuestra condición de que aún estamos en la carne y que el viejo hombre algunas veces logra levantar la cabeza, se ve la miseria humana y cosas que deberían avergonzarnos y que a veces son hasta, como pasaba en Corinto, hasta escandalosas para los no creyentes. No debieran estar, pero están. Pero aquí el apóstol Pablo no vuelve otra vez a corregir los defectos, aquí vuelve a señalar, vuelve a remarcar las cualidades. Estáis llenos, rebosando. Debiéramos mirarnos cada uno a los demás
debiéramos ver a los hermanos en la fe no desde la perspectiva de los defectos, sino desde la convicción de las cualidades espirituales que Dios ha puesto, que Dios ha derramado. Muchas veces el condicionante no está en el otro, está en la forma en la que yo lo veo. Y esto no elimina el reconocer lo que no está bien, pero potencia la esperanza, la convicción, el mirar adelante. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Esa es su función. Ministro de Jesucristo. Ministrar, servir el Evangelio de Dios. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Dios me ha dado este ministerio, pues gloria a Dios. Y es un gran privilegio. A la par también que una responsabilidad. Y Él no se gloría en Él. Lejos esté de mí el gloriarme, sino en lo que Cristo, en lo que Dios ha hecho por medio de mí. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia y señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Aquí parémonos un momento. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Pablo está aquí reivindicando su ministerio como apóstol de Jesucristo. Y como apóstol de Jesucristo, no según los hombres, sino según Dios, porque él recibió el apostolado del mismo Señor Jesucristo, hecho ministro, hecho apóstol, no por los hombres, sino por Dios mismo, aclara en más de una ocasión. Yo creo que aquí Pablo está refiriéndose a lo que él, en otro lugar, llama las marcas de un apóstol. Veamos en 2 Corintios capítulo 12. Sé que entramos aquí en un tema controvertido y en un tema, pero está en la Biblia y hay que mirarlo. Pablo en 2 Corintios capítulo 12 dice en el versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Si nos centramos en el Nuevo Testamento, las señales y milagros fueron hechas por los apóstoles. Y solo por los apóstoles. Y al decir apóstoles es el número restringido de los 12 apóstoles. Los 11, porque Judas había sido contado entre los 12, pero no era. Y Pablo o Saulo, al que Cristo llamó y designó apóstol.
Y cuando los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio, Dios les invistió de poder para acompañar la predicación con prodigios y milagros. Que con los apóstoles acabaron como acompañamiento de la predicación. No quiere decir con esto que yo esté negando ahora mismo aquí que Dios hace milagros. Nadie debe restringir el poder de Dios ni limitarlo el poder de Dios. He sido de manera personal bendecido por el poder de Dios de manera milagrosa en mi cuerpo. Lo que no podían sanar, lo que me tuvo 6 meses en el hospital, sin poder dormir más de 40 minutos al día a causa del dolor, lo que era un nódulo, un tumor en el páncreas, diagnosticado y comprobado, y los médicos sin solución. Dios me sanó. Y de esto hace 28 años ya. Y mi páncreas funciona a la perfección. Y aquello que allí estaba desapareció. Pero nadie me impuso las manos, ni nadie produjo ese milagro, ese portento, sino Dios mismo. Por lo tanto, no es negar la facultad de Dios de hacer prodigio, milagro, pero no hay hombres revestidos con autoridad para hacer esos milagros de manera especial. Y Dios lo hace como y cuando Él quiere. Vayamos al libro de Hebreos, porque tiene que haber argumentación bíblica, fundamento bíblico, para poder afirmar cuestiones tales como esta. Si vamos al libro de Hebreos capítulo 2, leemos los primeros 4 versículos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y está hablando allí de la ley que fue dada por medio de ángeles en el Sinaí, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, Dios testificó juntamente con ellos, es decir, antes de que el Nuevo Testamento fuese compuesto. Cuando estaba la predicación por parte de los apóstoles, Dios acompañaba con señales, prodigios y diversos milagros lo que estaban predicando. Pero ahora los apóstoles no están. Y nadie tiene nadie debe tener el atrevimiento de decir que actúa con las señales de apóstol, porque esas señales de apóstol están restringidas a los 12. Por lo tanto, que Dios hace milagros, claro que sí. Que la oración es fuente de poder, claro que sí. Qué bueno que oremos los unos por los otros. A uno le preguntaron, ¿hay en la actualidad apóstoles? Y respondió,
Sí, hay falsos apóstoles. En la labor del apostolado sí somos enviados, pero en la autoridad fueron aquellos. Y Pablo tuvo el mismo privilegio de los demás cuando estuvo los 3 años en el desierto de Arabia, y allí el Señor Jesucristo le enseñó, le reveló, le mostró, igual que le había enseñado a los otros 11. Y le acompañaron las señales de apóstol. Por eso, cuando aquí dice con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, él está hablando de su ministerio. Su ministración está siendo acompañada con el poder del Espíritu en esas señales de apóstol. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Y su ministerio no era el de hacer prodigios y señales o milagros, sino el de predicar a Cristo. Esa es la función principal, llevar el Evangelio a toda criatura. La predicación del Evangelio. Y aquí Pablo está haciendo referencia a su ministerio pionero, podemos decir. Él dedicó 10 años de su ministerio desde Jerusalén, y cuando dice aquí y los alrededores, haciendo como un círculo, ha predicado el Evangelio en Jerusalén, en Antioquía de Siria, en Asia Menor, en Macedonia, en Acaya, en Éfeso. Vuelve otra vez a Antioquía, para otra vez a Jerusalén, y hace como una especie de círculo, llevando el Evangelio donde aún Cristo no había sido predicado. Yo le diría a los que se declaran apóstoles, y a todos, y a mí el primero, a cada creyente, esa es nuestra misión. Llevar el Evangelio allí donde no está, anunciar el Evangelio a los que no lo han recibido, brillar donde están las tinieblas. Hoy que estamos en el año 2022, es concretamente el 25 de octubre del 2022, en España todavía hay zonas, amplias zonas, sin testimonio del Evangelio. Y yo me pregunto, ¿es que el Espíritu Santo de Dios no guía a los siervos de Dios a ir donde no hay testimonio? ¿Es que el Espíritu Santo de Dios concentra en las costas de España a los misioneros? ¿O en las grandes ciudades? ¿O es que Extremadura es extrema y dura? Pero ¿cuántas ciudades, porque no es ya pueblos, sino ciudades, no tienen testimonio del Evangelio? Y forma parte de nuestra labor. Mirad el versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo deseaba ir a Roma, pero era más importante que cumplir su deseo el llevar el Evangelio donde no estaba predicado.
edificar la iglesia de Dios allí donde no había sido puesta todavía la primera piedra. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo tiene claro sus prioridades. ¿Y para qué lo quiere Dios? Y aunque seguramente allí había algunos que le insistían, hombre, Pablo, ven, visítanos, ven aquí que nos hace falta, o que ven aquí que es la capital del imperio. Pues Pablo a lo mejor pensaba, prefiero ser un pastor de un pueblo, en un pueblo, si con eso estoy glorificando a Dios y edificando la iglesia, o colaborando con Cristo en la extensión de su reino. Pero ahora, versículo 23, no teniendo más campo en estas regiones, y desde hace tiempo, desde hace muchos años, ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. ¿Cuál es la visión pionera que Pablo tiene? Ir a España. Probablemente se refería a Finisterre, como el punto más lejano del mundo conocido en aquel tiempo. La costa de Galicia y Portugal, y Huelva y Cádiz. Y Pablo decía, quiero llevar el Evangelio hasta el final de la tierra, cuando vaya a España, porque al final Pablo lo que desea es ir hasta el fin del mundo conocido para llevar el Evangelio. Cuando vaya a España, pasaré y os visitaré. Iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Y este ser encaminado quiere decir que, oye, que me ayudéis con recursos para continuar. Llego y os doy el Evangelio y os traigo bendición de parte de Dios, pero ayudadme, colaborad, espero que colaboréis. Esto de ser encaminado quiere decir provisto para continuar adelante. No que le indiquen, mira, tienes que cruzar los Pirineos y después coger a la derecha y sigue para adelante que allí está la costa. No era encaminarlo dándole instrucción, sino proveyéndole de lo necesario. Espero ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Todos sabemos que está en la carta a los Corintios, que he recogido una ofrenda y ahora se lleva y lo vamos a llevar a Jerusalén y demás. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Las iglesias de allí, de Macedonia y de Acaya, habían recibido el Evangelio y sabía que la salvación viene de los judíos. Y ellos saben cuál es la situación de necesidad, de hambre que hay en Jerusalén, y ellos hacen partícipes a los otros. Debiéramos sentirnos nosotros y debemos sentirnos colaboradores en la obra de Dios. Y a veces nada más que queremos ser receptores y recibir bendición cuando somos bendecidos para bendecir a otros. Canales de bendición. Así que cuando haya concluido esto y le haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. No pierde de vista su objetivo, su misión, a dónde va. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, y con esto vamos terminando, que nos quedan muy poquito tiempo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. No pide nada.
espera todo, pero ruega, y lo hace de manera muy solemne, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Vamos al principio de la carta, porque si hemos dicho ahí que vuelve otra vez al principio. Mirad en Romanos, capítulo 1, versículo 8 y 9. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pues testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu, en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y ahora Pablo, con la autoridad de saber que él ora por ellos, le ruega a ellos, ayudadme orando por mí a Dios. Esta es la mayor ayuda, sin descartar las demás, pero esta es la principal. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, es decir, de los judíos no creyentes, de los que han rechazado el Evangelio y están persiguiendo a los creyentes. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Y creo que se refiere a los judíos creyentes que están en Jerusalén y que Pablo le va a llevar una ofrenda de los gentiles que no rechacen esa ofrenda. No sé si me explico. Orad por mí ayudándome para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, por la voluntad de Dios. Pablo pide, ayudadme orando por mí a Dios, pero al final que se haga la voluntad de Dios. Posiblemente los cristianos en Jerusalén recibieron con gozo la ofrenda que habían hecho para ellos, tanto en Macedonia como en Acaya. Pero Pablo no fue librado de los rebeldes. Poco sospechaba Pablo cómo un par de años después iba a llegar a Roma, preso. Orad a Dios ayudándome para que vaya a vosotros, pero que se haga la voluntad de Dios. Y Pablo no sospechaba, posiblemente, que iba a sufrir tanto para hacer la voluntad de Dios. Y iba a sufrir hasta un naufragio a punto de perecer todos. Y que iba a llegar a Roma encadenado. Aunque después fue puesto en libertad y posiblemente, muy posiblemente, vino a España. Pero no está recogido en ningún registro bíblico. Pero entre el primer encarcelamiento de Pablo en Roma es puesto en libertad y en el segundo encarcelamiento es cuando ya después muere allí en Roma. Pero en ese espacio intermedio posiblemente estuvo en Roma. España. Le pondrían a las naves de los fenicios, llamándolas las naves de Tarsis, porque aquí estaban los tartesos y entraban por Cádiz hasta Sevilla y Huelva. Es a esa España a la que se refiere. Por cierto, tengo entendido
y he pedido ayuda al respecto, y posiblemente en la próxima reunión, que el término que se usa aquí para referirse a España, en griego, tiene que ver con escasez. No Hispania, que era el latín. Escasez, de escaso. Pero habrá que confirmarlo. Pero terminamos, porque se acabó el tiempo. Mirad, hermano, la oración es una lucha. Orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes. Porque la vida cristiana es una lucha, es una batalla. No tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Y gran parte de la lucha se derime en el campo de la oración. Claro que hay que hacer lo que tenemos que hacer, pero no la podemos hacer sin oración. Y Pablo es consciente de ello. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Rogad a Dios que Él me libre, que me dé fuerza, sabiduría, que controle los poderes del maligno. Dios es el que puede romper cadenas y abrir puertas. No son estrategias humanas, son los recursos divinos. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y quiero subrayar esta palabra. Todos. Porque Él está hablando de la unidad. Y el Dios de paz sea, no dice con vosotros, dice con todos vosotros. Sea de la adscripción, del origen, de la naturaleza, de la condición que sea. Hermanos, porque somos miembros los unos de los otros. Continuaremos con el capítulo 16 para cerrar esta serie de estudios que estamos teniendo del libro de Romanos. Señor, gracias porque no estamos solos, no dependemos de nuestros recursos, pobres y miserables, muchas veces. Como hemos visto en 2 de Corintios, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Señor, y en la batalla te necesitamos. En la lucha, Señor, somos vencidos si tú no estás con nosotros. Señor, por ello, te damos gracias, porque tu Espíritu Santo mora, habita en cada uno de tus hijos. Y está para ayudarnos, fortalecernos, guiarnos, alentarnos. Señor, gracias, porque tenemos esta gran bendición de la oración, este recurso de las infinitas glorias de Dios, de tus infinitas misericordias, orando los unos por los otros. Señor, y gracias por las oraciones de mis hermanos. Y Señor, te oro a favor de mis hermanos, a favor de tu obra. Señor, bendice cada familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Señor, los que te sirven con corazón sincero. Señor, la extensión de tu reino. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Derrama bendición. Amén. Amén.